Muchas gracias al Madrid Design Festival por invitarnos a participar en esta iniciativa del MDF Studio y la oportunidad de seleccionar a 3 equipos de diseñadores de producto. Belén Moneo, que viene, o por lo menos conocemos mucho más de ella, sus proyectos de arquitectura, que sus trabajos en el diseño del objeto, pero que tienen mucho en común con los valores de sus proyectos de arquitectura. Eva Prego, de Stone Designs, que es otro perfil distinto en el que llegamos al diseño de la mano del interiorismo, y Elena Roner, que es una diseñadora enfocada específicamente en el diseño del objeto, que empieza por el diseño de la joya, pero el diseño de la joya en su experimentación le lleva a trabajar con otros materiales y le ha abierto nuevos caminos también hacia el mundo del diseño del objeto para el hogar y del diseño textil. Espero que os interesen mucho sus experiencias. Hola, estamos con Belén Moneo. Vamos a hablar con Belén de algo que poca gente a lo mejor conoce, no tan bien como vuestros proyectos de arquitectura, que es una línea de diseño de producto que vosotros lleváis realizando con el estudio prácticamente desde el principio de vuestro trabajo. Belén, ¿es así? Es así, es así. Bueno, desde pequeña, digamos, me ha interesado el diseño, es la verdad. Y siempre he pensado en la arquitectura y en el diseño como complementarios. Entonces, aunque realmente estudié arquitectura, también estudié artes plásticas anteriormente, que es lo que hablábamos antes, y siempre he sentido una inclinación muy fuerte por el diseño, porque realmente lo que me interesa mucho es la estética en general. Entonces, al tener mucho interés por la estética en todas sus vertientes, pues al final el diseño, ya sea señalética, ya sea objeto, ya sea arquitectura, ya sea espacio público, todo lo que nos rodea y la forma que tiene y su morfología, creo que está dentro del ámbito de mis intereses. ¿Y la escala del diseño de producto te ofrece algo a nivel personal o para desarrollar tu trabajo diferente que los proyectos de arquitectura? Bueno, sin duda son muy diferentes la arquitectura y el diseño, a pesar de que entran dentro de lo que, como lo decía, de todas las disciplinas que nos rodean, que forman nuestro entorno. La arquitectura es una disciplina que al final, por todos los sistemas que la componen, se torna muy compleja. Hay muchísimos agentes implicados y lo maravilloso del diseño es que te ofrece una ventana en un trabajo mucho más íntimo y privado, a veces mucho más personal también, más directo y más divertido, con más humor, con más creatividad a veces y con más versatilidad. Entonces para mí es como un descanso encontrar ese tiempo donde puedo volcarme en el diseño, que a veces estás abrumado haciendo de árbitro en los proyectos de arquitectura, y entonces en el diseño encuentras esa ventana de aire fresco, digamos, o ese espacio para la creatividad, que no quiere decir que no haya que ser exigente con uno mismo, porque diseñar no es nada fácil y que salgan las cosas bien no es nada fácil, pero sí que yo encuentro en él un complemento muy necesario para mi trabajo de arquitectura. Pero incluso es relajante cuando es un encargo para alguien o tienes que trabajar con un briefing específico o no, solo cuando es un proyecto de diseño que surge de tu propia creatividad y para ti misma. Es más relajante cuando es para mí misma, sin duda alguna, porque me enfrento a ello más como una página en blanco, como si fuera un lienzo en blanco, y puedo cuestionarme más dónde quiero llegar. A veces cuando estás trabajando para un brief, pues vas mucho más marcado por lo que se necesita, por lo que hay que producir, pero eso no quiere decir que no sea igualmente enriquecedor trabajar con un brief, precisamente porque te saca también de donde tú querías ir, y también porque le doy mucha importancia en el proceso, en el diseño, al proceso, ¿no? A estar abierto a dónde te lleva el proceso, porque muchas veces empiezas pensando en una idea, pero durante el proceso va evolucionando
y acabas en otra cosa muy diferente, como por ejemplo pasó con las patas de la mesa romana, y todo eso es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, tanto si es para un brief, precisamente por las reglas que te da y que a veces hay que transgredir, ¿no? Como si es para uno mismo, que también te pones tú tus propias metas y tus propios retos, pues siempre es muy enriquecedor. ¿Y crees que en esa simbiosis o en esos vasos comunicantes entre vuestra arquitectura y vuestro diseño, comparte vuestro diseño de producto esos valores de vuestra arquitectura, esas características un poco que la definen, ¿no? Ese interés que tener por ejemplo, el manejo de la luz, el uso del color, también una estrategia de sostenibilidad general en todo el proyecto? ¿Eso también lo trasladas al diseño de tus productos? Sin duda hay ideas que prevalecen y intereses que siempre están ahí y por ejemplo lo que decíamos antes, bueno, tú misma has mencionado el interés por entender los materiales en su más característica intrínseca de ellos mismos, ¿no? Explotar el material hasta llevarlo a su límite, porque también ahí está su expresividad y bueno, eso nos pasa también en la arquitectura, si trabajamos con el acero o si trabajamos con la madera, y nos pasa con el producto, ¿no? que también el material toma un papel protagonista. Pero también, que esto lo aprendimos porque empezamos trabajando en Nueva York en interiorismo, el interiorismo te fuerza o te ayuda a entender la escala, porque estás trabajando muy de cerca con el cuerpo, a una escala más pequeña que la arquitectura, y también te ayuda a definir muy bien los encuentros entre los materiales y a detallarlos, ¿no? Entonces el detalle, el tornillo, cómo es la junta, cómo son los espacios, si son de 3 milímetros o de 5 milímetros, se convierte en algo muy importante, y entonces ahí en ese interés por el detalle y por la precisión que nos dio el interiorismo, que es, digamos, la bisagra entre la arquitectura y el diseño de objeto, pues tenemos factores comunes, pero luego también tenemos factores comunes que son, por ejemplo, la arquitectura y el diseño, por ejemplo, lo que aporta la sombra, lo que aporta el color, ¿no? La proyección de la silueta, todo eso nos interesa mucho en los dos campos. Entonces, si tanto te interesa el detalle y el material, entiendo que te tienes que involucrar en el proceso, tanto si lo hicieras para ti como si lo haces con una empresa que te encargue el diseño, ¿no? Entiendo que tienes que vivir muy de cerca el proceso de la producción. Sí, la verdad es que me encanta todo lo que es la manufactura, ¿no? la producción del objeto o de la arquitectura. También me gusta mucho ir a la obra, porque bueno, desde pequeña me ha gustado trabajar con las manos, y tanto Jeff, mi socio, como yo nos ha gustado ser carpinteros, nos ha gustado hacer nuestros propios prototipos, construir en casa todo lo que hemos podido, ¿no? Y eso te ayuda mucho también a poder diseñar luego, a conocer bien lo que va a funcionar. Y entonces eso hace que me guste mucho también estar pendiente de cuál es todo el proceso de las piezas. Por ejemplo, esta lámpara, por ejemplo, pues no la pudimos hacer nosotros porque se ve que la ha hecho un artesano, un técnico muy especializado en doblar el metacrilato, pero sí que tenemos una relación muy cercana con él, por haber trabajado muchos años juntos, y entonces sí que esa relación sí que pudimos seguir de cerca el proceso, y ahora ya estamos acostumbrados a poder transmitir mediante los dibujos exactamente lo que queremos hacer, y bueno, pues esa es ahora nuestra herramienta, pero empezamos haciéndolo nosotros mismos con nuestras manos. Pero eso acerca mucho el diseño al trabajo artesano, ¿no? Totalmente, esa es otra vertiente que también me ha interesado, siempre ha sido la artesanía. Bueno, el diseño y los objetos realmente dicen mucho de lo que ha sido nuestra cultura y nuestra historia. En ellos vemos reflejado todo lo que
lo que somos como sociedad, ¿no? Entonces por eso es tan importante también que el diseño se actualice y que la artesanía vaya también de la mano y se pueda adaptar a nuestra sociedad contemporánea. Y bueno, a mí me encanta la artesanía por todo el conocimiento que está dentro de ella, todo ese conocimiento que irradia, digamos, ¿no? Ya sean bordados como cerámica, como mimbre, y la pena es que no estamos tan cercanos como diseñadores a la artesanía como podríamos o como nos gustaría, pero creo que se está cambiando y poco a poco vamos a poder incorporarla al diseño contemporáneo. Lo que pasa es que casi es obligatorio estar al día en lo que se puede hacer con trabajo artesano, porque eso condiciona también tu diseño, ¿no? O sea, o te pones a diseñar sin pensar quién o cómo se va a materializar eso que tú estás diseñando. No, claro, yo casi siempre que diseñamos tenemos en mente cómo se puede realizar, porque si no, como tú dices, es muy difícil. Por eso hemos hecho cosas que han sido autoproducción, pero otras cosas, por ejemplo, cuando colaboramos con Roca, en la serie de sanitarios que hicimos, pues obviamente hay cosas que son industrializadas y que solamente una gran fábrica y una gran productora puede hacer, ¿no? Por ejemplo, también una silla que necesita un molde, pues no lo podemos hacer, ¿no? Y por eso también nos gusta mucho entablar relación con productoras y poder trabajar con ellos. Y igualmente con la artesanía, ¿no? La artesanía yo creo que está un poco todavía un poco relegada, o sea, un poco demasiado aislada y aislada con lo popular, ¿no? Y entonces necesita un empuje que yo creo que ahora mismo hay muchos diseñadores muy interesados en actualizarla y en trabajar y en adquirir los conocimientos antes de que se pierdan de nuestros mayores y de esa gente que tanto tiene que ofrecer. Y bueno, a mí me gustaría también poder aprender mucho todavía de ellos. Y muchos de vuestros diseños, precisamente por ese motivo, esa inquietud tuya personal y también por ese acercamiento a los artesanos, son autoproducidos, los vendéis a través de vuestra página web. ¿Crees que pueden tener este tipo de diseños un poco más de autor y con este trabajo de investigación, que al final es un poco el punto de partida, tener esa salida más general o los encarrilas o ya los canalizas hacia un mundo del design art más que del objeto funcional de diseño de producto? Pues parte de lo que es maravilloso del diseño es que pueda ser producido para todo el mundo, ¿no? Que ahí está donde, por ejemplo, IKEA ha hecho una labor fantástica de pedagogía y de acercamiento de un producto que tiene muy buenas características para todo el mundo. Bueno, nosotros sí que hemos hecho ese producto, por ejemplo, los sanitarios, que sí que podían estar al alcance de mucha gente, pero otros trabajos que hemos hecho, por ejemplo, con metacrilato, por la propia característica del material, que es bastante caro, y también es un material que no tiene aceptación con todo el mundo, porque es la verdad. Aquí tienes que explicarnos un poco tu compromiso con la sostenibilidad utilizando metacrilato, que es uno de vuestros materiales habituales, ¿no? Sí, exacto. Bueno, empezamos a trabajar con él en Nueva York cuando realmente los loft carecen de mucha luz. Claro. Y teníamos que usar siempre materiales que permitieran la luz atravesar todos los espacios, ¿no? No solo atravesar, el metacrilato tiene la característica de poder multiplicar la luz en muchas ocasiones, ¿no? Aumentar. Y es ahí donde empezamos a trabajar con el color del metacrilato y con este material, que además tiene una fuerza tremenda, tiene muchísima plasticidad, o sea que nos permite hacer formas que ningún otro material permite, y que además nuestro uso de él es sostenible desde el momento en el que no es un producto que se va a tirar ni va a acabar en el mar, como son las bolsas de plástico o los tenedores de plástico, sino que es un producto que se hace para que perdure durante décadas, ¿no? Y además ahora mismo ya el metacrilato es un producto reciclado, porque al ser plástico se funde y se puede volver a utilizar en planchas
Otro proyecto muy interesante de reciclaje de otra manera, nos has traído aquí una muestra, ¿no? Es esta colaboración que hiciste con BD para, a partir de sus descartes o sobrantes de una pieza que ya existía, que era la mesa que tu padre diseñó y fabricaba BD, la mesa romana, a partir de las patas de esa mesa te pidieron que diseñaras algo, y aquí tenemos parte de ese proyecto. Cuéntanos un poco cómo fue ese remix, se llama el proyecto con BD. Sí, es un proyecto muy bonito, es una idea preciosa porque es una idea de reciclaje, reutilización y rediseño, usando materiales que ya están descartados y que es muy difícil deshacerte de ellos porque están dentro del inventario de las empresas y hay que como quemarlos para deshacerte de ellos, y están proponiendo a distintos diseñadores, esta ya es la 5ª edición, que rediseñen con esos remanentes unas piezas nuevas. Entonces tenían un estocaje de la pata romana que hizo mi padre para el Museo de Mérida, la mesa para el Museo de Mérida, y que consiste en un cuarto de columna acanalada, como vemos aquí, y teníamos que diseñar un diseño nuevo. Entonces la pata en sí tenía una geometría muy fuerte y era una pieza muy rotunda, y al principio pensamos, bueno, ¿qué hacemos con una pata de una mesa? ¿Por dónde empezamos? Entonces nos gustaba mucho su geometría y como arquitectos pues empezamos con la geometría descriptiva y pensamos en el corte. Y al hacer este corte vimos que de distintos cortes que se ven aquí, es la misma pata pero con distintos cortes, empezaban a salir distintas formas, y estas formas que parecían casi alas, y nos pareció que podíamos explotar estas formas duplicándolas como si fueran sus sombras y inventando estos sujetalibros como objetos, estas piezas un poco aladas y con su sombra, y entonces se convirtieron en Peter Pan y en sus amigos. Por eso son los Lost Boys. Los Lost Boys, que vuelan un poco también con sus alas, y que además con los colores de Wendy, de Captain Hook y de Campanilla y todos estos, pues un mundo muy pudimos incorporarle lo que tanto nos gusta, que es jugar con el color. ¿Pero esta fue previa o posterior a la estantería? Porque no, con el primer diseño... No, fue previa. Fue previa. Empezamos con las piezas pequeñas. Siempre pensamos en intentar hacer 2 piezas. Una grande con las patas y otra pequeña, que es la estantería, sí. Y entonces la estantería, en cambio, fue una manera de transformar la idea de estantería que nosotros ya habíamos hecho anteriormente con baldas de metacrilato que son súper fuertes, que ya conocemos. Sí, que es un diseño tuyo emblemático, ¿no? Sí, y poniendo irregularmente las patas de madera, que también rotándolas y acercándolas mucho más a la vista, se subrayaba la importancia de la pata y se hacía una especie de bosque de columnas que flotaban un poco con el metacrilato, suspendidas, y bueno, haciendo una estantería bastante espacial que también te puede servir exenta o apoyada en la pared, y de distintos tamaños. La verdad es que siempre nos gusta trabajar pensando en la versatilidad y en las diferentes necesidades, que sea alto, que sea largo, y flexibilidad en las formas, ¿no? Una vez que tienes una idea, casi siempre se puede adaptar a distintas medidas. Y bueno, son 2 piezas muy diferentes con la misma pieza, y bueno, ayuda a realmente transformar la pata y en otra cosa muy diferente. En otra cosa muy diferente. O sea que el reciclaje no tienes por qué limitar tu capacidad creativa, sino todo lo contrario. No, de hecho hicimos bastantes más piezas que luego no decidimos descartar porque no podíamos producir todas. Porque no había bastantes sobrantes de patas, ¿no? Sí, exacto. Hicimos biombos, hicimos candelabros, hicimos de todo. Y aquí has traído también unas maquetas de otros trabajos. Sí. He traído para que, bueno, por ejemplo, esta pieza, que es una estantería también, bueno, siempre nos interesa mucho, por un lado, la geometría que se ve aquí, aunque al final el resultado no es geométrico, y también nos gusta
transgredir la geometría y pasar a lo más orgánico. Entonces no siempre eso es fácil. Esta fue una pieza que dibujamos para una casa, la que hicimos en México, que queríamos también dividir dos espacios con un mueble. Entonces también tenía que verse de los dos lados y servir de aparador, y mandamos los dibujos y cuando llegamos no se parecía en nada a lo que habíamos dibujado. Porque la habían fabricado unos artesanos allí, ¿no? Sí, la habían interpretado, porque ves que la pieza no es nada fácil de construir, es muy difícil, y aunque habíamos hecho dibujos bastante precisos, pues la verdad es que a veces al no poder estar involucrado, pues es muy difícil. Y también para ellos era más fácil pues rectificar, ¿no? Pues al final, en lugar de ser ovalada la pieza, pues era rectangular, y entonces decidimos luego hacerla nosotros en el estudio, hacer un prototipo en el estudio. Es el que pusisteis el año pasado, justamente, en el festival. Sí, sí, y entonces ahí es muy interesante, porque al final hicimos unas juntas que son casi japonesas. Es todo de madera, pero todo se deshace. Porque tiene unas piezas pasantes de madera que las puedes quitar con un tornillo y se deshace completamente, ¿no? Tampoco tiene tornillos. En nuestra estantería cromodular tampoco tenemos tornillos. Siempre nos gusta intentar encontrar soluciones ingeniosas para que los muebles, pues eso, se puedan desmontar o puedas deshacerte de ellos, empaquetarlos, mandarlos. Pues nada, Belén, pues me interesan todos. Esto es un trofeo que, si me permites, ahora yo te lo doy, te lo doy a ti, un poco símbolo de resumen de tus proyectos de diseño, y con la luz y el color que os caracterizan a ellos y a ti. Gracias. Gracias a ti. Hola, estamos con Elena Roner. Elena, eres una diseñadora de origen canario que llevas casi 30 años en Madrid. Sobre todo te conocemos por tu trabajo como diseñadora de joyas, aunque no solo, lo vamos a hablar ahora. ¿Cómo te interesaste por el diseño en general y por el diseño de joyas en particular? Pues básicamente estaba estudiando otra cosa, política internacional, o sea que nada que ver. Y por un casual empecé un curso de joyas, me gustó mucho, y bueno, ahí como que empiezas a hacer cosas y te das cuenta que siempre has tenido una relación con lo estético, y con mi padre hacía marionetas y mi madre es tejedora. Bueno, no sé. Te das cuenta que siempre de pequeña también ibas como sumando cosas y montando collares y así. Empecé a hacerlo, me gustaba y ya seguí. O sea, que entraste en el diseño por las joyas. O sea, no fue que te interesara el diseño en general y llegaras a las joyas, sino al revés. Sí, en realidad no por las joyas, sino por la manufactura. Ajá. O sea, de alguna manera, no sé, siempre pensé que era una persona más bien no creativa. Sí. Sí. Y cuando hice alguna joya y vi que no me salía mal, pues ya me fui enganchando, pero sobre todo por el hacer a mano. Ajá. Fue lo que más me gustó. O sea, que es un poco el trabajo a mano el que te lleva hacia la estética, o sea, no es la estética primero y luego... No. Interesante. ¿Y cuáles crees que son un poco los valores o las características que definen el diseño que tú haces? Joder, es que siempre es muy difícil. Es más fácil que te lo digan otros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, la verdad es que siempre, quizás porque he llegado al diseño de una manera, pues he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Y con esa cosa tosuda que tengo de aprender y de conocer, y he ido haciendo joyas que a mí me parecía que yo no encontraba. Bueno, siempre diseño lo que no veo, ¿no? Lo que me gustaría estar viendo. Y así he ido como, bueno, usando muchos materiales diferentes, pues desde madera, esmaltes, piedras, cordón, ganchillo. Ahora estamos haciendo un trabajo con impresión 3D.
y sobre todo dando valor a la artesanía, o sea, incluso esas piedras de playa que nunca les han dado valor, pues metiéndolas y convirtiéndolas en objetos valiosos. Y trabajando con esa mentalidad tan artesana, ¿tú cómo te definirías más? ¿Diseñadora, artesana? ¿Hay diferencia? Bueno, yo es que creo que para diseñar bien tienes que entender la artesanía y lo que se puede conseguir con la artesanía y lo que no se puede conseguir. Quiero decir, diseñar dentro de unos límites de lo que sí puedes llevar a cabo, ¿no? Y a mí ese reto es el que me estimula. Sí. Pues la madera, cómo la pones en la plata para que la madera no se caiga, cómo la encajas, qué unión le puedes hacer. Bueno, no sé, todo eso me parece como el reto de hacer que un metal que en principio es muy duro sea maleable y se adapte a las formas que tú quieres. ¿Todo eso lo haces tú misma? O sea, ¿te involucras en todo el proceso productivo o trabajas con artesanos que te ayudan a según qué cosas? Sí, no, o sea, los prototipos iniciales los hago yo y los hago a mano. O sea, dibujo de una forma muy ligerita. Sí. Pero todas estas piezas he hecho yo primero los modelos en cera. En el caso de los objetos más grandes he hecho piezas en barro. Y tengo además la sensación de que si no los toco yo personalmente, o sea, como que no he creado esa intimidad con la pieza que me hace estar cómoda cuando la entrego, ¿no? Digamos, al cliente. Y después lo que pasa es que sí trabajo muy cercanamente con el que hace la porcelana, el que hace el tejido, el que hace la madera. O sea, yo no me pongo en el telar a hacerlo, pero sí me interesa mucho de cómo se hace ese proceso para acompañarlo y meterlo en mi diseño. Y tú que siempre, a lo largo de toda tu trayectoria, has sido muy innovadora, en el sentido de introducir, como bien decías antes, materiales que no eran habituales, por ejemplo, en el campo de las joyas. Has hablado de porcelana, has hablado de cordón, de crochet. ¿Fuiste entendida en su momento cuando introducías este tipo de cosas? Entiendo que ser pionero siempre es difícil, ¿no? Sí, no siempre te entienden al principio, pero bueno, no sé, siempre he partido de la base que tengo que creer en lo que hago, y cuando empecé a poner madera en las joyas me decían, oh, la madera se va a caer, que no se va a caer. Además, claro, cuanto más te dicen, esto no va a funcionar, tú. Con la porcelana igual, me decían, se va a romper y esto no va a funcionar. ¿Hay aquí alguno de porcelana? Sí, muchas piezas tienen porcelana dentro. Estas son piezas de porcelana. O, por ejemplo, aquí hay un pendiente. Para mí es muy importante el color, además. No sé si es porque soy canaria o española. Entonces, esto es porcelana. Pues adaptar la porcelana, pensar en que se va a encoger o no. Pero bueno, tampoco me importa mucho si la gente no lo entiende del todo. O sea, yo entiendo que hago piezas para un tipo de persona que es como yo, quizás curiosa por los materiales. O sea, no necesito que lo entienda, aunque suene un poco así, pero bueno, yo voy haciendo mi caminito pequeño y al final hago lo que siento que debo hacer. Para mí es muy importante también defender eso, ¿no? Que está hecho a mano, que está hecho localmente, que todo se acaba en mi estudio, que somos 7 personas, y defender pues todo el amor que se está poniendo en cada pieza, ¿no? Y eso puede ser desde la señora, hicimos una colección que era muy divertida con una señora que hacía faldas lagarteranas y entonces hacía collares con ganchillo, con el hilo que usamos para los bordados, el Gutermann, sí, ¿no? El de los ojales y tal. El de los ojales. Y bueno, y toparte con ese reto de no, la joya tiene que ser algo de material valioso y además eso rígido. Pues no tiene que serlo, y entonces empujarlo, entonces le pusimos botones de plata y ya lo vas combinando y le vas dando valor a esa, digamos, artesanía que no está valorada, ¿no? O sea, es como si no necesitáramos ya los materiales preciosos necesariamente, sino que hay precioso o el proceso. ¿Qué es un material precioso? ¿Qué es, Elena, un material precioso? Esto es como, no sé, es precioso lo que tú valoras, ¿no? Entonces puede ser, lo que decía antes, puede ser un
una piedra de una playa o un trozo de madera o un material muy mimado y muy cuidado, ¿no? Quizás, pensándolo ahora, mi madre es tejedora y los artesanos en general se valoran a ellos mismos muy poco, o sea, tienden como o sea, la lucha, yo tengo a menudo esta lucha con mi madre de no, ¿cómo voy a cobrar? No sé qué, digo, pero si has estado 8 días enfilando el telar, has tejido, después lo has rematado, después lo has cosido, después, ¿cómo vas a cobrar? Nada. En términos de tiempo lo entiende, ¿no? Y entonces quizás es mi afán, ¿no? de mantener ese... De poner en valor, sí, ¿no? Esa fuerza que tiene pues todo ese tiempo que se le ha dedicado a la pieza. Y el último de los materiales, por lo que sé que has utilizado en la joyería, es un biopolímero de origen natural, o sea, un tipo plástico, pero con... Cuéntanos un poco qué es ese material. Bueno, todas estas piezas que estamos haciendo. ¿Esta también? Esa también, estas pulseras. Entonces, ha sido un descubrimiento, en realidad conocí a unos chicos que se llaman Comme des Machines. Esos son los de la impresión 3D, sí, ¿no? Que están en Bilbao. Ajá. Por Instagram, Instagram funciona. y ellos tienen una visión muy interesante para mí porque trabajan lo que podría ser pues una técnica muy avanzada y un poco fría, ¿no? Porque siempre usamos el 3D. Yo había usado el 3D, la impresión 3D, para hacer prototipos de pues, la tetera que hice para Jensen, y era siempre, bueno, material plástico, ¿no? Sin repasar, sin pulir. Y estos chicos hacen lo contrario, o sea, le dedican muchísimo cariño, lo liman, lo lijan, lo enceran, lo miran, y con ellos empezamos a desarrollar piezas. Claro, para un diseñador es muy creativo porque puedes hacer absolutamente la forma que tú quieras, en el color que tú quieras, y si no, pues lo puedes elegir, porque además ellos piden, según el Pantone, pues piezas que quieren es una empresa que está en Bélgica que hacen solo ácido poliláctico, que es este el material, polímero, ¿no? Que es un biopolímero que viene del azúcar, pues sobre todo, sí, de la yuca y de las patatas. Es un carbohidrato. De hecho, cuando lo taladras huele un poco a calabacín, o sea, entonces por ejemplo, qué interesante. Tiene un imán dentro, entonces esto es algo que no podrías hacer en otro tipo de joya. Pero luego oler no huele, ¿no? O sea, eso es en el momento de la producción. Y también es biodegradable, ajá, pero tampoco se te degrada encima. O sea, no. Pero bueno, es interesante pensar que si estás haciendo nuevas piezas, que son piezas que no estás aportando pues más material, porque en las joyas el metal se recicla siempre, la plata, el latón, el oro, entonces en este caso es un poco igual. La porcelana pues se vuelve polvo, eso, y lo puedes volver a usar. Entonces, bueno, ha sido muy interesante trabajar con ellos porque al principio, por ejemplo, en este caso sí que me decían, es plástico, ¿no? Y hasta que ahora la gente verdaderamente lo valora muchísimo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Entonces nosotros hacemos como, bueno, eso, pues de repente pones una piedra preciosa, ¿no? Esto es un ópalo, un jaspe rojo pegado al polímero. Sí. Ajá. Y entonces te permite además pues hacer unas piezas que es que no pesan nada y son muy decorativas. Y la gama de colores me parece preciosa, sí. Es inspiración natural evidente, pero seguro que tienes... ¿Tú dices algo de canario en esos colores? No sé. Sí, me gusta mucho el color, la verdad es que es una de mis pasiones. Y además, bueno, no últimamente, porque sí que has hecho otro tipo de diseños que no eran joyas en el pasado, pero ahora sí que es verdad que en los últimos años te hemos visto hacer más objeto industrial, por ejemplo, para empresas danesas, que yo recuerdo Georg Jensen o Ferm, con los que has hecho estos colgadores de latón, y es acero, ¿verdad? Sí. Y luego has hecho alfombras con duck racks, y este proyecto precioso que son unos chales con teixidors.
Bueno, y he hecho puffs para Gancedo. Es verdad, y los puffs de Gancedo, o sea, un poco el mundo del hogar y el textil te interesan más, ¿no? Porque bueno, me interesa el volumen y me interesa... ¿El volumen te refieres del volumen de claro, producción? No, el volumen de las cosas, ¿no? Pues, sí. pues pasar de esto a una tetera un poco mayor y después a un puff, o pensar en una joya plana y pasarla a una alfombra y... Ajá. Bueno, no sé, en realidad las joyas aportan luz de alguna manera al cuerpo y los diseños de casa pues aportan luz a las casas, ¿no? A mí me parece, no sé, bueno, me gusta mucho. La verdad es que llevo con la empresa 26 años o así, entonces de alguna manera también por recorrido vital tienes que seguir aprendiendo, porque si no... ¿No? ¿Cuántos anillos puedes hacer? Hombre, si vas investigando en materiales y en nuevas tecnologías, seguro que puedes infinito, ¿no? Sí. Y en el caso ese de esos diseños para Ferm, yo sí encuentro que hay relación al trabajo de la joyería con ese tipo de objeto, pero ¿cómo se vive cuando lo está fabricando una empresa, una gran industria, que tú además estando en Dinamarca entiendo que tampoco lo habrás vivido tan de cerca, ¿no? ¿Cómo se vive ese proceso de producción cuando trabajas para otros? No, bueno, a mí, igual que tienes el reto del diseño, tienes el reto de la relación con el editor, ¿no? Y intentas entender la empresa, lo que buscan, lo que necesitan, lo que saben que quieren y lo que no saben que quieren, pero lo quieren. O sea, es todo, bueno, es muy interesante. Muy de psicólogo, ¿no? Es de psicólogo total, sí. Y en realidad con Ferm los conocí por casualidad. Sí, porque eres la única diseñadora española que tienen en catálogo, ¿no? Casi la única externa, porque todo es interno. Pero bueno, todo esto funciona también por energías, ¿no? Y conocí a la encargada del diseño así de objetos y nos pusimos a hablar y entonces yo tenía, pues por eso también estas piezas que son pues piezas muy contundentes, muy orgánicas, ¿no? Que la verdad es que me gustan mucho, y entonces empezamos a decir, ¿por qué no hacemos un objeto un poco más grande, pero que siga siendo muy joya y que tenga mucha lectura tridimensional, porque ellos tenían muchos ganchos, pero muy, pues un tubo, un círculo, una bola, o sea, cosas más que... geometría... Sí, que de alguna manera encuentras ¿no? Pero esto era partir de cero, y entonces... Fue muy importante poderlas hacer a mano y ponerles el peso. Esa que tienes ahí delante, por ejemplo, pesa un montón. Se supone, si se le busca una función, sería un pisapapeles, sí. o simplemente un objeto decorativo, ¿no? Sí. Es gracioso porque hay gente que lo pone así y hay gente que le da la vuelta, dependiendo de la lectura de cada uno, ¿no? Ajá. Es un poco antiestrés también, si lo estás... Sí, la verdad es que como puedes moverlo... Y este proyecto, además, Elena, a mí me encanta por el componente social que tiene Teixidors, que trabajan con colectivos en riesgos de exclusión, ¿no? Y en este caso, ¿cómo surge esta colaboración con ellos y, en particular, cuál ha sido tu intervención? Porque entiendo que el tejido lo han hecho ellos, ¿no? Sí. Teixidors es muy interesante, es una fundación con personas con discapacidad psíquica y se montó hace 30 años, 35 años, y entonces los que lo montaron eran una pareja y se dieron cuenta que las personas con falta de atención, con problemas de este tipo, pues tejer les ordena y les da calma y les sentaba muy bien. Y entonces empezaron a crear este taller que ahora tienen 30 personas tejiendo. Un proceso largo porque tardan como 5 años en hacerlo. Y 5 años en hacer... En aprender a poder... en formarles para que puedan ser tejedores. Sí, y son unos maestros absolutos. O sea, yo he crecido con mi madre tejiendo y sé que hacer un borde así tan limpio, vamos, tienes que ser... Entonces lo valoro doblemente, ¿no? Pero... aparte fue un proyecto muy bonito porque tiene una transparencia increíble. Y son chales. Son chales y es cashmere puro y yo quise jugar con la idea de la mezcla, o sea, lo que es el liso y lo que es la trama, la ¿no? trama.
Y de hecho ese, por ejemplo, si lo levantas se llama pluya porque tiene un dibujo en la parte celeste, ves que tiene como unas rayitas, sí, ¿no? Y como lluvia, ¿no? Eso es ya, sí, de lluvia en catalán. Y fue muy bonito porque además Teixidor es como empresa es muy sobria, muy catalana, o sea, en el sentido así todo muy limpio. A mí me encantan los colores piedra, o sea, no es una crítica, pero yo pensé, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Porque yo ni soy tejedora, mi madre estaba un poco enfadada, como que tú diseñas para otros tejedores. Y pensé, bueno, aportar color, que en realidad es mi mundo, ¿no? Y tuvo un efecto increíble en los tejedores, porque claro, no es lo mismo estar tejiendo gris y negro día tras día que de repente tejer amarillo, rosa. Entonces se creó como un mejor ambiente. Sí, no, y una emoción, o sea, sí, además sí. Ha coincidido con un momento de la fundación que se han cambiado de fábrica y ahora el tejedor también está unido al momento en que se monta vamos, esto hay que rematarlo, sacarlo del telar, después hay que empaquetarlo, ponerlo en su caja. Entonces ahora los trabajadores son parte de todo el proceso. Y la emoción que tenían de poderlo vender, bueno, ha sido muy bonito, la verdad. ¿Ese proyecto puede seguir creciendo como...? Yo espero que sí. Tú esperas que sí. Sí, pero bueno, también aquí ha habido, por ejemplo, una relación personal muy bonita. De querer poner en valor otra vez el tejido, el hilo, ¿sabes? Y darle un toque más contemporáneo y más del tacto también. Y luego en el caso de Gancedo has trabajado también el textil, pero para aplicarlo al mueble, ¿no? Porque has hecho con ellos unos puffs. Sí, en el caso de Gancedo era una historia un poco diferente. Tenemos estos tejidos maravillosos, porque son increíbles todo lo que tienen, pero nos encontramos que los clientes no siempre tienen la imaginación de ver el tejido aplicado, ¿no? Y nos gustaría que alguien entrara en la tienda y dijera, hombre, mezclo estos dos materiales, o cómo quedaría en una forma curva, o qué opciones hay de color y así. Y entonces yo hice unas formas que son como piedras también, un poco... Esa inspiración de la naturaleza. Sí, y mezclamos pues dos materiales, el terciopelo y el lino, que en general no se suelen mezclar, y en cambio quedan como, bueno, parecen unos macarons de fresa y de pistacho, no, son muy bonitos. Y nada, y entonces era un poco eso, acercarte a la empresa, hablar con ellos y entender qué necesitan ellos, y a menudo, bueno, les viene muy bien a alguien de fuera que lo está viendo de otra manera, y a mí me viene genial que ellos también me pasen su know-how de hecho el diseño tiene unas hendiduras porque la unión de dos tejidos así es muy compleja, entonces diseñar dentro de una caja y irla avanzando hasta que llegas a una cosa que te gusta. Muy bien. Bueno, estas algunas vienen sin cajas, yo creo que lo has hecho adrede para dejarlas aquí, ¿no? Sí. Así que esta para que está las cerca... toques, esa es la idea. Sí. Muy bien, ¿Has visto Elena? qué ligero es Es súper ligero, y aparte que yo creo que lo has hecho adrede porque sabías que me pegaba. Así que pero te agradezco mucho que nos hayas acercado un poco más tu mundo, y estamos deseando ver por dónde sigues aprendiendo. Vale, gracias. Sí, gracias a ti. Hola, estamos con Eva Prego de Stone Designs, un estudio que en general básicamente hacéis más interiorismo, sobre todo proyectos la verdad es que en todo el mundo, tenéis proyectos desde Japón hasta Escandinavia, pero te hemos traído esta tarde para que nos hables de vuestros diseños de producto, un tema, el diseño de producto, que os ha interesado siempre, ¿no?, en el estudio. Primero, Eva, ¿quiénes sois Stone Designs? Pues mira, Stone Designs lo formamos Kutu y yo hace ya 25 años. Estábamos en un estudio en el centro de Madrid y nacimos efectivamente como un estudio de interiorismo,
pero bueno, poco a poco es verdad que nos fuimos metiendo en el diseño industrial y bueno, pues al principio fuimos tan atrevidos como que creamos nuestra propia editora, marca, ¿no? Sí, nuestra propia marca de muebles y además con muy buena proyección, porque la verdad es que empezamos súper fuerte, expusimos en todos los sitios que nos proponíamos, allí que íbamos, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita porque nos aprendimos un montón. Claro, la manera de aprender a lo mejor no es la más adecuada a base de errores y demás, pero bueno, la verdad es que una experiencia bonita y bueno, es verdad que, y luego bueno, el interiorismo, nosotros al principio empezamos haciendo mucho tema de exposiciones y stands y poco a poco nos fuimos metiendo en el retail, bueno, y ahora mismo en este momento pues hacemos mucho hospitality, retail, temas de restaurantes, bueno, hacemos un poco, abarcamos y bueno, y oficinas también hacemos muchas. Y bueno, eso, o sea, el mundo del contract en el proyecto de interiores lo abarcamos un poco todo. Y la verdad es que al tener esa inquietud del diseño industrial, pues hacen que nuestros proyectos, yo creo, que sean un poco, que tengan una característica, o sea, que el concepto desde donde se trabaja, pues que como que consigues hacerlo más rotundo. Y bueno, ahora mismo en este momento, pues la parte de diseño industrial de nuestra marca la abandonamos, bueno, no es que la abandonamos, bueno, pensamos que nos teníamos que meter en un mundo empresarial un poquito complicado y como hace, no sé ya, yo con los años soy un desastre, pero yo qué sé, diría como 8 o 9 años, 10, ya casi a lo mejor. Igual algo más. Más, ¿verdad? Sí, yo creo que bueno, sí. Ya hace un montón de años dejamos nuestra editora y la verdad es que bueno, pues quisimos ya empezar a diseñar para otras marcas y para las empresas ahora los clientes que más tenemos en el mundo del diseño industrial es el cliente japonés y el escandinavo, el del norte de Europa, que yo creo que también tenemos un estilo con el que nos sentimos muy afines y son mercados en los que trabajamos muy cómodos. Gusto, ¿no? Sí. Oye, ¿y esos diseños de esa primera época vuestra, los que producíais vosotros con vuestra marca, distan mucho o son muy diferentes de lo que estáis haciendo ahora o ya estaban ahí un poco los valores que os definen? Bueno, no, hemos evolucionado mucho, yo creo que hemos madurado y bueno, y también era otra época porque ahí había la sostenibilidad ahora, por supuesto, es un valor importante y fundamental y en ese momento no era tanto, hacíamos muchas cosas en fibra de vidrio, pero bueno, la verdad es que como no teníamos mucho filtro, pues ahí hacíamos lo que fuera, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo tenemos un diseño mucho más maduro y llevamos trabajando con el mercado japonés desde el 2005 y los escandinavos un poquito más adelante, pero bueno, es verdad que el trabajar con este tipo de clientes nos ha ayudado mucho a nuestra madurez y a comprender dónde está realmente la importancia tanto de un proyecto de interiores, porque en Japón también hemos hecho interiorismo, como del producto, nos ha ayudado a aprender y a evolucionar, sí, ¿no? Evolucionar, sí, yo creo que ahora estamos en un momento como muy maduro, ¿no? del estudio. Pero yo diría que desde el principio vuestro enfoque del diseño era muy fresco, muy, digamos, casi como si fuera espontáneo, ¿no? Como si no fuera, no hay nada, seriedad, no había, entiéndeme, no eran diseños que te supusieran o te amedrentaran, o sea, esto no sé cómo cogerlo, sino que eran muy friendly desde hace 30 años cuando no era el diseño tanto así, o por lo menos el que se veía por España. Vosotros ya apostabais mucho por el color, por formas orgánicas, la multifunción, mucho el mobiliario flexible, quizá también eso sí que se mantiene en vuestra producción actual, ¿no? Bueno, sí, siempre hemos tenido una inquietud de que el cliente pues de alguna manera pudiera poner su parte personal como en el producto. Entonces, pues no sé, hicimos tenemos un montón de colecciones que sí que el cliente puede tocar y transformar y hacerlo a su gusto, y con el color lo mismo. Sí, nosotros con el color, de hecho, en el mercado japonés yo creo que nos abrió un poco las puertas cuando hace un montón de años nos hicieron Lexus hacer una edición limitada, precisamente por lo que nos encontró y nos buscó fue por la manera que tenemos de trabajar el color, ¿no? Que le gustaba esa manera que tenemos, pues eso, de que no tenemos miedo a utilizar el color. ¿Esa edición delimitada de qué era?
Lexus, para una colección de coches. ¿Y qué producto era para ellos? Era el tema del color y de acabados, o sea, era del interior como una del consultoría coche. De color para sus Bueno, coches. era hacer una edición limitada de 3 modelos de coches, trabajando con el tema del color y de los acabados del interior de los coches. ¿Y crees que hay un color o una manera de entender el color que es más propia de Mediterráneo en general o de España, en el cual os identificáis, o es simplemente singular de vuestro estudio esa apuesta por el color? Bueno, yo creo que en España y en la parte mediterránea, no solo España, Italia y todos los países que estamos en esta zona, pues yo creo que al final, con la iluminación que tenemos, pues sí que yo creo que somos como más atrevidos con el tema del color. Pero es verdad que para nosotros identifica mucho nuestros diseños, la manera de trabajar. Y os interesa mucho, entiendo, trabajando tanto en los interiores, que estás en el detalle absolutamente de todo el proceso industrial que les da forma, os interesa en igual manera en el desarrollo de los objetos de diseño, ¿no? Todo el trabajo de la producción, os involucráis también vosotros mucho, aunque sea trabajando para marcas. Sí, sí, totalmente, nos encanta, además somos súper industriales, nos encanta trabajar de la mano de la oficina técnica correspondiente, incluso muchas veces los clientes, sabes que el trabajo con la oficina técnica es muy de la mano con nosotros, y en el proceso industrial, o sea, además es muy importante entender cómo es el proceso industrial para que al final hagas un diseño que realmente pues responda a un precio en el mercado que funcione, a una calidad en el diseño. Sí, es súper importante entender. ¿Y os gustan variar o trabajar con empresas muy diferentes para aprender de distintos materiales? Porque, por ejemplo, habéis hecho lámparas con unos materiales que no son habituales, y os habéis adentrado, ahora lo comentaremos también, en materiales nuevos. ¿Os gusta cambiar de registro con materiales y con marcas para seguir evolucionando? Bueno, es un ejercicio bonito descontextualizar un material que se utiliza en X industria o lo que fuera y traerlo para experimentar pues cómo podría funcionar en otro ambiente. Sí que nos gusta trabajar. Bueno, de hecho, siempre el material, para nosotros la experimentación de los materiales siempre ha sido... Sí. ¿Llegáis a la forma desde el material o es un poco al revés? ¿Cómo funciona el proceso de diseño? Bueno, es que cada proceso es un mundo, pero bueno, hay muchas veces que... O sea, yo creo que trabajan un poco de la mano, pero bueno, sí es verdad que hay veces que creas una forma y luego le das el material más adecuado que te parece que puede ir con ese diseño. Aquí nos has traído 2 piezas que en realidad suponen el lanzamiento de una marca, ¿no? O sea, hay una empresa nueva española que se presenta con estos diseños que les habéis... iba a decir de preparado, pero en realidad casi que lo habéis cocinado juntos, ¿no? La empresa, y es muy interesante el proyecto porque es una empresa que no hacía mobiliario y menos de diseño, sino que viene de la industria, y a partir de vuestra colaboración se puede lanzar a la producción de mobiliario con una nueva tecnología. ¿Nos cuentas un poco quiénes son Boll, qué son la marca, sí, y qué son estos diseños? A ver, el cliente que está detrás de esta marca de Boll es Poliuretano Rivas, y es verdad que esta gente ya habían tenido una experiencia previa en el mundo del diseño con otra marca que se llamaba Strata en su momento. Entonces, Poliuretanos vino a nosotros queriendo relanzar, tener una tecnología nueva, que es la inyección del poliuretano, donde directamente le puede aplicar una membrana en la parte superficial que le da una durez, bueno, que le da un montón de propiedades a la pieza. ¿Y eso qué ventaja tiene respecto a lo que existía antes para trabajar pues el poliuretano? Pues que antes lo que se hacía es que el poliuretano se cogía la pieza ya, un bloque ya hecho, y se fresaba dándole la forma que fuera, que correspondiese con el diseño, y luego se le aplicaba una capa superficial, pero claro, la adherencia que tiene la espuma con la membrana esta, la que tenía antes, con la membrana que le daban a mano, pues claro, no tienen nada que ver. De hecho, al principio muchas de las pruebas, porque con poliuretanos hemos empezado a trabajar desde que cogieron esa tecnología, y ellos tampoco tenían mucha experiencia, y lo tuvimos en el estudio un montón de tiempo, pues yo que sé, haciendo pruebas para ver si se separaba, maltratando un poco todo, y es verdad que es increíble la adherencia que claro que tiene la membrana. Se llama FlexiSkin. FlexiSkin. Sí.
Y entonces ahora se consigue inyectar directamente el poliuretano sobre la estructura Sí. con la capa ya incorporada, Sí, ¿no? eso es. Ese es el- Pues se aplica primero la capa y luego se inyecta, sí. Y entonces vuestras primeras colecciones con ellos son estas dos familias. Sí, bueno, hemos creado esta colección, que es la colección Avisco, que simplemente son unos taburetes. Bueno, en este caso la verdad es que fue muy bonito el proceso del diseño porque queríamos hacer una pieza que fuese un poquito modular, pero claro, queríamos hacer un taburete que fuese confortable. La verdad es que este material aparentemente parece que es duro, pero luego tiene una suavidad y es súper Es elástico, elástico, sí. Y bueno, para nosotros nos parecía importante que el material tuviera, porque lo bonito de este material es que es de exterior, no sufre nada al sol y los colores se quedan perfectos. Entonces nos parecía importante que en el taburete el volumen, ¿no?, de lo que es la parte de la tecnología esta nueva tuviera mucha importancia, Sí. pero a su vez, claro, se le busca también unas cualidades que sean ecológico. Entonces lo que hicimos en este caso fue dejarle el 70% del material libre, sin material. Claro, para con lo cual que reduces la cantidad de material, que es Sí. muy interesante ahora. Y luego además, trabajando con Poliuretano Riva, la verdad es que se han involucrado un montón en buscarle al material, darle como plus, ¿no?, a la hora de que sea sostenible. Entonces la membrana es antibacteriana y antihongos, y luego está hecho con residuos vegetales. El polímero resina, con el que se sí, hace. que a priori ¿sabes? Dices, esto no es muy ecológico, ¿no? Pues sí, pues nos hemos buscado la manera, ¿no?, un poco de que respondiera a que fuera sostenible en el mercado. Y antibacteriano antes del COVID, porque este proyecto es más largo en el Pues tiempo que el... No, realmente como esto se ha cocinado desde, pues no sé cuándo empezamos, pues yo creo que, pues a ver, en octubre o así, y es verdad que cuando ya se iba a lanzar, que ya estábamos en marzo, hubo una duda de qué hacemos, ¿lo lanzamos, no lo lanzamos? Pues ya se le intentaron buscar cualidades, ¿no?, que fueran acorde a la situación que tenemos en este momento con el COVID. Entonces, nos parecía importante trabajarlo sobre la superficie, que tanto se hablaba en ese momento de que, pues eso, de que la limpieza, bueno, esto le puedes aplicar con lejía, con lo que quieras, no tienes problemas para limpiarlo, pero además el producto es antibacteriano. Ajá. Y esta es una colección que hemos hecho con ellos, que es la Avisco, que como veis está hecho en 3 alturas. Hemos querido hacerlo todo en metal o combinando con madera. En el caso de la madera le hemos querido poner el cinturón de madera un poco porque creíamos que le ganaba prestancia, cosa que le subías un poco las cualidades, ¿sabes?, que le ponías como en bandeja, o sea, como que le dabas más importancia al material. Y luego también hemos creado la colección Sarek, que esa la puede... Sí, que es modular, con funcionalidad también para espacio de trabajo y banco de jardín y, en fin, con composiciones de asiento tanto indoor o outdoor, es súper ¿no? extensible. La verdad es que puede entrar en un montón de sitios porque son 5 piezas que te hacen al final un asiento modular, que puede ser un asiento recto o puedes... Bueno, y no es que sean 5 piezas, son 5 piezas que puedes ir combinando, ¿no?, y pueden crecer todo lo que quieras, pero además lo hemos querido dotar con un montón de componentes, pues que tengas, pues las mesas, que pudieras ponerle, que pudiera ser enchufable, que tú pudieras meterle una mampara de divisoria, o sea que también el mundo de la oficina tiene mucha cabida. Que, bueno, no sé qué más piezas tenemos. Bueno, las mamparas divisorias son a varias alturas. Y las mesitas, ¿no? Tenías varias mesas a varias alturas, una mesita de 65, 75 ya para la mesa alta. Y bueno, es una colección que cuando la verdad es que te das cuenta lo fácil que es trabajar con ella. Cuando trabajas en proyectos de interiorismo, que ya la hemos metido en varios proyectos, la verdad es que es súper fácil de combinar. Y esto, aquí tenemos la gama de colores, la gama, ¿no? de color, esta es la gama de color para el tema de los separadores y demás. Ajá. Y esa es la gama de color que tienen las dos colecciones para el Flex Scheme, o sea, para la pieza para de poliuretano. Sí. Que además, para elegir estos, hombre, son colores plenamente en tendencia, pero yo entiendo que no
no pensáis en ellos porque sean los que más se lleven, sino porque los interiores que hacéis son también los que encajan, ¿no? No, bueno, la verdad es que el colorido para nosotros era importante que no tuviera, o sea, que no fuese muy chillón, que fuese bastante combinable. Si os fijáis, son 13, sí, creo que son 13 colores que no chirrían mucho entre ellos, que sí, que tuvieran una armonía con todos, sí. Y como veis el tejido, bueno, pues también va un poco en esa línea. En este caso ha sido el diseño el que ha conseguido que una empresa del mundo industrial pues llegue a nuevas cotas y avance y desarrolle. ¿Crees que ese es el futuro de los diseñadores, ayudar a este tipo de empresas a salir y mejorar en su camino industrial? Bueno, es que yo creo que el industrial y el diseñador tienen que ir siempre juntos y de la mano, y claro, salen proyectos mucho más redondos. Nosotros la verdad es que al final te quedas muy contento cuando has conseguido que la alianza entre el industrial y el diseñador, y además se nota, al final el proyecto, eso sí que se transmite cuando ha habido una buena coordinación y realmente se ha hecho un progreso interesante, es fundamental. Pues nada, que continúe esa química, Eva, y que sigamos conociendo muchos proyectos así de éxito. Pues gracias. Sí, a ti.